Amados hermanos, es un gran honor poder dirigir el día de hoy el estudio de Deuteronomio 6, la continuación del siguiente capítulo de Deuteronomio. Y vamos a orar antes de empezar. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, porque enderezas nuestros corazones, Señor, a hacer tu voluntad. Y sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Por eso podemos con confianza decir que sea tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, Señor. Y no nos dejes caer en tentación, Señor, sino que más bien líbranos de todo mal, Señor, para poder amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dice el capítulo 6, desde el versículo 1 al 9, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantares, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces vemos que en los primeros 9 versículos el Señor hace un llamado. Y este llamado aún se sigue repitiendo hoy en día en medio del pueblo de Israel. Ellos le llaman el Shema o Israel o el Oye Israel. Y es que en realidad los mandamientos son la esencia de la ley de Dios. Sabemos que acá el Señor habla de mandamientos, estatutos y decretos. Pero al igual que las leyes que están escritas en una constitución, ellas se soportan por artículos para ser más detallados. Es por ello que el Señor establece unos 10 mandamientos en el monte Sinaí, pero además Él establece también leyes humanitarias, leyes específicas sobre la alimentación, sobre la conducta, sobre la libertad, sobre el pecado, leyes sacerdotales, leyes sobre los sacrificios, también sobre las festividades que están más relacionadas con los estatutos y los decretos que el Señor manda, que son muchos de ellos como leyes naturales, como dice en el Salmo 19. Todas estas leyes tienen una sola meta u objetivo, es convertir el alma de todos los seres humanos. Los mandamientos de Dios tienen como fin alegrarnos nuestro corazón. Sus preceptos son puros y van a alumbrar nuestros ojos. El temor de Dios es limpio y permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Y además, acá hay algo precioso, dice en el versículo 10 del capítulo del Salmo 19, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal. Y al igual que la tierra prometida era una tierra que fluía leche y miel, el Señor quiere que sepamos que los mandamientos de Dios en nuestra boca tienen el mismo sabor, es decir, un fin lleno de satisfacción para aquellos que anhelan cumplirlos. Entonces, cuando vemos acá en el primer versículo, donde dice, estos pues son los mandamientos, Moisés hace un llamado de atención sobre los mandamientos. Dios reduce todas las leyes a un principio rector, a un solo mandamiento, que abarcaba todos los mandamientos. Estos mandamientos debían ser llevados a cabo todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestros días sigan siendo prolongados. Es decir, a mayor medida de que uno cumpla la ley de Dios, más días vamos a tener. Pero los días que vivimos en Dios van a ser días llenos de satisfacción. El destino de Israel descansaba solamente en su obediencia a este gran mandamiento que hoy vamos a estudiar. Si obedecían su mandamiento, su vida sería larga y llena de bendiciones. Si no obedecían, podían esperar todo lo opuesto, ser maldecidos por Dios. Pero nosotros hemos estudiado en Éxodo, en Levíticos y ahora nuevamente en Deuteronomio. Y esto se da ya que esta nueva generación era la que había esperado 40 años en el desierto a que toda una generación muriera
Y nuevamente Dios les quería decir que ellos iban a recibir la promesa de Dios, iban a entrar a una tierra bendecida, que iba a tener mucha producción fructífera, pero que además había un peligro. Era una tierra tan bendecida que ellos podían olvidarse de lo más importante, del centro de sus vidas. Por eso, él inmediatamente ataca a toda otra religión o toda creencia de esa época. ¿Y qué les dice? Dice en los versículos 4 y 5. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hoy Israel se traduce como el Shema. Esta es la clásica confesión hebrea que describe quién es nuestro Dios y cuál es nuestro deber hacia Él. Es decir, nos ubica inmediatamente que nosotros pertenecemos a un Dios grande, soberano, a un Dios trino. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay muchos dioses, ni tenemos que entregar muchas devociones. Hay solamente un Dios verdadero. Y no es una fuerza panteísta como lo que sucedía en la tierra de Canaán, que adoraban a Baal, adoraban a Astarot, y otras naciones adoraban a Moloc, y otras naciones adoraban a otros dioses, a Dagón. No, él era el único Dios, él es el único Dios y es uno. Él es el único Dios y todos los demás no son Dios. Y esto lo que inmediatamente hacía en la mente de los hijos de Dios es que hablamos de la palabra uno, que traducida es echat o ejat, repetida en voz alta, significa que hay una unidad. Es decir, hay un solo Dios, pero hay partes. Entonces, ejat habla de la unión, de una trinidad. Nosotros adoramos a un solo Dios en 3 personas. No son 3 dioses separados. Y esta afirmación, la palabra ejat, no contradice la verdad de una trinidad, sino que se establece en esa verdad, porque la palabra que se usa acá habla de una unidad, pero esa unidad tiene 3 diferentes personas. Esa misma palabra se utiliza en Génesis 1:5, cuando dice, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces vemos que hay una unidad entre la tarde y la mañana. Hay una idea de pluralidad, pero en unidad. Es una unidad absoluta. Luego, también en Génesis 2:24 se usa la misma palabra ejat. Cuando Dios dice el hombre y la mujer, los dos serán una sola carne. Entonces, hablan de 2 en 1. Y en el Éxodo 26, versículo 6 y versículo 11 dicen, los 50 broches de oro se usan para sujetar las cortinas juntas en una tienda, en una ejat, en una unidad formada por una pluralidad, que eran todas las partes del tabernáculo. En Ezequiel 37:17 también dice lo mismo. Dice, el Señor dice a Ezequiel que junte 2 palos, que son Efraín y Judá, en una unidad, ejat, hablando nuevamente de esta pluralidad en unidad. Entonces, no tiene esta palabra una singularidad absoluta. Es la idea de que un Dios en 3 personas encaja muy bien con el término ejat, Jehová nuestro Dios. Entonces, acá hay algo que sugiere mucho más que hablamos de un Dios trino, porque estamos usando el verbo, la palabra hebrea en realidad es Elohim, y gramaticalmente es una palabra plural, como si fuera singular. Y luego seguimos leyendo, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero en realidad, amados hermanos, este es el centro de toda nuestra fe. Aún cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, Él usó estos versículos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos seguros de quién es Dios, eso nos va a permitir actuar correctamente, eligiendo lo que le agrada a Él. Es decir, que le damos el lugar que le corresponde en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra fuerza física, en nuestra intención. Y voy a hacer un paralelo, voy a explicar cómo es. Cuando los niños se convierten al Señor o nacen en una familia cristiana, aprendemos que Él nos ama. Cantamos canciones sobre cuán grande es el amor de Dios, pero son nuestros padres quienes nos guían a apreciar esa realidad. ¿Cómo? Cuando nos corrigen. Cuando un padre corrige a su hijo, lo está guiando hacia elegir amar a Dios. Las canciones que los niños repiten acerca del amor le dan la idea y hacen que ellos comprendan la grandeza de ese Dios.
pero la ley o la corrección de sus padres es la que los moldea a dar fe de la obediencia que uno debe al Señor. Por eso Jesús decía en Juan 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Sin embargo, cuando somos adolescentes cristianos, algunos demuestran una mayor devoción en respuesta a todo lo que han aprendido del Señor. Pero es realmente el que ha nacido de nuevo y es consciente de todas sus fallas, de sus pecados, de cuánto ha sido perdonado, aquel que entiende la necesidad de su corazón por amar al Padre y puede realmente amar a Dios con toda la plenitud de su corazón, de su alma y de todas sus fuerzas, porque es un acto de voluntad, no puede ser un acto obligado y mucho menos puede ser un acto condicional. Y es muy importante entender este versículo, porque de acá parte el evangelio más sencillo y rompe todo esquema de religión humano. Si comprendemos que el cristianismo es la única fe donde el que le da todo es Dios, nos dio a su Hijo, nos dio libertad del pecado, nos dio salvación, nos dio vida eterna y nos sigue dando. Entonces vamos a entender que cada uno de nosotros somos hijos engreídos de un Padre celestial y poderoso que no nos ha negado nada, nos ha dado todas las cosas. Sin embargo, es por causa de la tradición o de la educación que hemos recibido que empezamos a pensar o creer que el acercarnos a Dios es un amor condicional. Yo te doy más de mi vida si a cambio tú me das algo. Y eso no es amar a Dios. ¿Por qué? Porque si es que nosotros intentamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad, llevar a cabo todas las leyes, las más de 600 leyes escritas en el Pentateuco, no vamos a recibir más amor. Pero podemos caer sin darnos cuenta en el error de creernos mejor que otros. Y el ejemplo más claro de ello es Pablo, que sin darse cuenta y poner una intención más poderosa que el amor hacia Dios, era cumplir solamente las leyes, comenzó a matar y a perseguir cristianos. Y al perseguir y matar cristianos, ¿qué sucede? Inmediatamente Jesús se le aparece y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Se olvidó de que el cumplir las leyes sin tener amor hacia Dios en su corazón por sobre las leyes, lo habían terminado alejando de Dios. Sin embargo, creer que nuestro amor hacia Dios está basado solamente en obras nos va a llevar a sentirnos defraudados, decepcionados en un futuro. Y ese es el error por el cual muchos creyentes, especialmente los más jóvenes, se alejan de Él, porque ven que hay un brillo en el mundo que les puede satisfacer de una forma más rápida. Y Dios quería evitar lo mismo a este pueblo joven, que se iba a encontrar con un pueblo con gigantes, con muchísima tierra fructífera, y no quería que ningún otro Dios ocupe su lugar. Y voy a hacer otra comparación, cómo poder entender y cómo poder llegar a amar más a Dios. Aquellos que hemos sido criados en un hogar lleno de amor y ternura, sabemos que ante una situación de peligro, la primera llamada es a nuestro Padre, y Él sale en nuestra ayuda. Antes de que nosotros necesitemos algo, nuestros padres naturales ya quieren ofrecernos lo mejor. Esa relación sana de gracia es la que también Dios anhela de nosotros en retribución. Me explico mejor. Imaginemos por un momento a un anciano que trabajó toda su vida por sus hijos. Les dio todo, pero ellos lo dejan en un asilo y solo lo visitan ciertos días de la semana. Los lunes de 6 a 8, los martes de 7 a 9, los miércoles de 8 a 9, los viernes de 7 a 9, los sábados de las 6 y los domingos de 11 a 1. Tenemos un anciano y lo visitamos únicamente en un horario, pero lo dejamos desayunar solo, almorzar solo, no le demostramos todo lo que hizo por nosotros, al dar todas sus fuerzas, al hacer todo lo que pudo hacer por nosotros en darnos un hogar, en darnos abrigo y alimento. Lo dejamos solos el resto del día y solo lo visitamos. Eso no es una relación. Dios nos ama
y quiere acompañarnos en nuestros pesares, en la pérdida, durante nuestras vacaciones, en el trabajo, en el colegio. Él no quiere que nos sintamos solos, porque Él está con nosotros siempre. Él quiere sanar la depresión, darnos gozo, vida en abundancia, pero no podemos solamente visitarlo por horas. Tenemos que llevarlo a todas partes. Por eso, Jesús estaba tan molesto con los fariseos, porque ellos no se ocupaban realmente de Dios, ni de acercar a Dios al pueblo, sino que las cosas sean hechas según su criterio. Por eso odiaban a Jesús. No lo pudieron reconocer, porque para ellos las formas era más importante que amar a Dios sinceramente y con sencillez de corazón. Y Dios sabe que nuestro corazón es engañoso y perverso, y por eso sabía que el centro de toda su voluntad era que amemos a Dios. No hay nada que podamos hacer o nada que dejemos de hacer que haga que Él nos ame más, porque su naturaleza es amor. Los que nos alejamos somos nosotros cuando pecamos. El pecado es lo único que nos aleja de Dios. Es todo lo que nos aleja de Dios. Pero Él no puede negarse a sí mismo, porque Él nos ama. Pero es nuestra decisión el pecar. Y es nuestra decisión alejarnos de Él, tal y como le sucedió al hijo pródigo, que tenía todo en su casa, pero él eligió pedirle a su papá la herencia e irse. Pero la naturaleza del padre era siempre esperarlo con amor, hasta que él se dio cuenta y regresó. Entonces, amados hermanos, esto rompe contra todo esquema de religión. Este Dios de amor no nos fuerza con soldados, no nos fuerza con obligaciones. Él quiere que elijamos amarlo, porque nos ha dado libertad de escogerlo, porque tiene que ser un amor natural, elegido en libertad. Imagínense un momento en las religiones de Canaán, donde todos buscaban que los hombres entreguen a sus hijos como sacrificio. Imagínense si es que en estos tiempos hubiese un Baal en medio de nuestros parques. Y la única forma en que seamos exitosos fuera entregarles a nuestros hijos primogénitos. ¿Qué tipo de Dios de amor sería ese? Estaríamos obligados por temor, por riesgos. Nuestra vida siempre estaría al borde. No tendríamos paz. Dios no quería que el pueblo nunca cambie su esquema de valores, sino que supieran siempre que ellos estaban hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto era lo único que podía darles a ellos una dignidad basada en pureza, no basada en obtener favores de riquezas o abundancia o una buena cosecha, que era algo pasajero. El éxito es pasajero, el dinero se acaba. Lo único que permanece para siempre es el que hace la voluntad de Dios. Si hoy realmente nuestro mayor tesoro es Dios, entonces vamos a sentirnos seguros. No vamos a tener una búsqueda de aceptación o en las amistades o seguridad financiera o éxito o incluso hoy en día una necesidad de resaltar. ¿Por qué? Porque sabemos que amamos a Dios y que Él cuida de nosotros. Y eso es suficiente. Y todo lo demás es una añadidura que se puede disfrutar con un corazón agradecido. Aún las pruebas producen paciencia, pero hacen que nuestra fe sea como oro. Y hasta por las pruebas podemos estar agradecidos. Nunca se ha visto que un hijo le diga a su padre: papá, yo te quiero por la cama que tengo, por los juguetes, por la comida. Yo te quiero por todo lo que me das todos los días. No, un hijo ama a su padre porque sabe que su padre lo ama. Y todo lo demás es solo una muestra de su amor. No hay religión en ello. Si uno que es padre de familia piensa cómo su hijo lo busca para abrazarlo, ¿hay alguna religión en ese abrazo? ¿Hay alguna forma en la que ese hijo puede acercarse a ese padre y abrazarlo? No, ese hijo lo abraza porque tiene confianza en que el padre le va a devolver el abrazo. O una madre, cuando pone el desayuno en la mesa, ¿acaso el hijo tiene que hacer una serie de tradiciones o formas para sentarse a la mesa? Quizás sí, lavarse las manos o estar aseado, pero sabe que esos alimentos que va a recibir fueron hechos con amor. Esa misma naturalidad que hay entre los padres y los hijos es la que Dios espera que nosotros tengamos con Él. Dios quiere que nosotros tengamos seguridad en Él y que podamos expresar nuestro amor hacia Él de forma recíproca. Dios quiere un amor completo de nosotros. Este amor es apropiado porque Él nos amó completamente. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Es igual que un padre con su hijo le ama porque el padre le ama. Lo que Dios más quiere de nosotros es nuestro amor. Es que sepamos que Él es un Dios bueno, que es nuestro Padre. A menudo pensamos, de forma equivocada, que Él exige un montón de cosas de nosotros, que exigen muchísimas cosas, nuestra sumisión, nuestra voluntad, nuestro esfuerzo, y el pensar en todo ello nos carga y nos llena de tristeza porque pensamos que qué más le vamos a dar y nos convertimos en cristianos tristes, infelices, apagados, sin gozo. Pero lo que Dios realmente quiere es nuestro amor, porque cuando realmente amamos al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, entonces todo lo demás se le da de forma gratuita al Señor. Y si no se lo damos, todo lo demás se va a desperdiciar. Jesús también llamó a esto el gran mandamiento. En Mateo 22, 37 al 38 dice, y dijo que el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, era como este primero y gran mandamiento. Cuando amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, nos resultará fácil amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si no se da en este orden, vamos a vivir una vida sin gozo, tibia, yendo a visitar al anciano solamente en las reuniones, pero todo el resto del día cuando estamos solos, no tenemos la seguridad de que Él escuche nuestras oraciones, porque vemos nuestras carencias, vivimos con culpabilidad o condicionados. ¿Cómo es la educación? Porque, amados hermanos, la educación con la que todos hemos sido criados ha sido una educación condicionada. Es decir, si hacemos esto, recibimos lo otro. Y si no lo hacemos, recibimos la consecuencia. Y esta es una gran decepción. Es un gran error. Pero en ocasiones es necesario hasta que la voluntad sea formada. Sin ello, no hay voluntad. El peligro de ello, sin embargo, también es que no nos vamos a poder conectar con Dios y tampoco llevar a otros a conectarse con Él, porque hay miedo, no un temor reverente. Y nuestro primer llamado como creyentes es llevar a otros a ese Dios, es pensar en los otros. ¿Cómo? Como dicen los versículos de 6 a 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Igualmente, C.S. Lewis, este autor cristiano, decía, si leemos la historia, veremos que los cristianos que más hicieron por este mundo fueron aquellos que pensaron más en el otro. Tenemos que estar siempre pendientes, que si es que algunos no tenemos hijos naturales, tenemos hijos espirituales. Pero para que estas palabras sean repetidas por ellos, tienen que estar primero en nuestros corazones. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este gran mandamiento debe estar primero en nuestro corazón. Después será comunicado a la siguiente generación como un tema de conversación diario. Debe estar frente a nosotros, tan cerca como nuestra mano o nuestra frente, como nuestras puertas, en los postes. En la época de Jesús, el pueblo judío basaba la práctica de usar filacterias. Las filacterias son pequeñas cajas que contienen pergaminos con escrituras, sujetas a la frente o la mano con correas de cuero. Y Jesús condenó también este abuso, porque ellos hacían filacterias grandes y ostentosas. Pero lo grave de esto es que en los últimos tiempos también habrá una imitación satánica, porque el anticristo también pondrá en la mano y en la frente su número, en Apocalipsis 13:16, de todos aquellos que no guarden la ley del amar a Dios sobre todas las cosas, tu corazón, mente y fuerzas, y con todas las fuerzas. Dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este mandato conduce a una práctica judía llamada la mesuzá, donde se ponía la palabra de Dios en un recipiente que estaba clavado en la puerta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Jesús está en la puerta y llama. ¿Y para qué? Para entrar y cenar con nosotros. Es decir, para tener una relación personal, íntima con nosotros. Y hoy día el Señor quiere recordarte que Él quiere tener una relación contigo. Cuando te levantas, cuando te aseas y al desayunar, cuando hablas de Él y al trabajar, Él es en tu mente. O de repente con tus alabanzas.
en el Antiguo Testamento se conocía que Elías era un profeta que habitaba en la presencia de Dios. Él decía, en la presencia de Dios estoy. Y hoy día el Señor quiere que nosotros también tengamos esa cercanía, porque no hay nada más poderoso que tener una relación cercana con Dios. Ese es el principal y mayor mandamiento: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y si es que hoy día por algún pecado nos hemos alejado de Dios, tenemos que reconocer que hemos pecado y por nuestra voluntad nos hemos alejado de Él. Pero ahora es momento de arrepentirnos y volver a reconocer que sin Él no somos nada. Sin Él no tenemos esperanza, no tenemos gozo, no tenemos un futuro con paz y tampoco un presente donde podamos disfrutar de nada, porque hemos puesto cualquier otro motivo, razón o Dios antes que nuestro Dios. Señor Jesús, te pedimos que limpies nuestro corazón de todo engaño, de todo ídolo, Señor Jesús. Como decía también el rey David, líbranos, Señor Jesús, incluso, Señor, de las soberbias que nos enseñarán de nosotros, para ser íntegros delante de ti y estar libres de gran rebelión en contra tuya, Señor Jesús. Danos un corazón lleno de amor por ti, para poder llevar a muchos otros a ti, Señor, a esa relación cercana que tú anhelas tener con nosotros. Te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar.